La caravana de Dory marchaba a través del bosque en su camino hacia la ciudad de Sumeru. Estaba formada por 6 Earks. Los 5 habituales para los negocios cotidianos de Dory, más un sexto para llevar los elementos esenciales necesarios para el nuevo dormitorio de Sucrose. Caminaban en fila india, cada uno guiado por uno de los empleados de Dory. Entre ellos, junto con los otros empleados que acompañaban a la caravana, Sucrose solo conocía a Shaggy. Había tenido un breve saludo con los demás, cuando Dory la presentó y explicó todo a todos. Unos pasos delante de la caravana caminaban Dory y Sucrose. Aunque ahora sería una buena oportunidad para conocer a algunos de los otros empleados, dado que Dory estaba presente, Sucrose ni siquiera lo consideró. Había estado observando a Dory todo el tiempo desde que había tomado conciencia del verdadero estatus de la magnate. Si sigues mirándome así, puede que empiece a cobrarte por ello, bromeó Dory de repente. Lo siento, dijo Sucrose, girando la cabeza. Es solo que todavía no puedo creer que seas tan rica. Rica, sí que lo soy. Nadie conoce mejor los entresijos del mundo mercantil que esta pequeña vieja Dory. Presumió. Si lo quieres, Dory lo tiene. Si pagas la factura, Dory lo vende con una sonrisa. Dory entonces comenzó a contarle todo sobre la vida de un comerciante. Saber qué, cuándo y dónde vender. Cómo determinar si algo o alguien era confiable o simplemente un fraude. Cómo comprar barato y vender caro. Sucrose no entendió nada de lo que decía. Sin embargo, la escuchaba con entusiasmo, no solo por su propia curiosidad, sino también por lo feliz que estaba Dory al hablar de este tema, especialmente cada vez que mencionaba el dinero. Cada vez que hablaba de Mora, sus ojos brillaban. Le recordaba a ella misma cada vez que hablaba de sus experimentos o descubrimientos alquímicos. Eran las únicas ocasiones en las que divagaba y alguien tenía que detenerla. Una vez que Dory terminó de hablar sobre Mora, estaba tan emocionada que comenzó a cantar. Amo la Mora, y la Mora me ama. Yo hago Mora, y ella me hace feliz. Dory no era una buena cantante. De hecho, decir que su canto era malo podría incluso tomarse como un cumplido. Sucrose sentía una mezcla de vergüenza y admiración hacia ella, especialmente por cómo no le importaba ser el centro de atención. Sucrose desearía ser más extrovertida, pero no hasta ese extremo. Dory no mentía cuando decía que no había nadie alrededor en kilómetros. Llevaban caminando un buen rato y, aún así, su entorno seguía siendo solo bosque. ¿Cuánto falta para llegar a la ciudad?, preguntó Sucrose. Todavía falta un poco, respondió Dory. ¿Estás cansada? Un poco, admitió Sucrose. Creo que no estoy tan recuperada como pensé. Entonces, móntate en un Stumper Beast. Gracias, pero es un poco embarazoso. No digas tonterías. Dory tomó la mano de Sucrose y se dirigió hacia la primera bestia. Primero se montó ella y luego hizo que Sucrose hiciera lo mismo tirando de ella. Sucrose estaba desconcertada por lo repentino de todo, pero también se dio cuenta de que no era tan vergonzoso como pensó que sería. Quizá porque Dory estaba allí con ella. No te avergüences. Cualquiera puede montar un Stumper Beast si necesita descansar, le dijo Dory. Incluso yo lo hago cuando estoy cansada de ir de aquí para allá. Ten por seguro que nadie te reprochará nada. Sucrose vio al empleado que guiaba a la bestia asintiendo, confirmando lo que Dory decía. Todo estaba bien. Se sintió aliviada. Dory volvió a hablar. Todos los demás magnates prefieren que sus empleados hagan todo el trabajo mientras ellos permanecen cómodos en sus mansiones, y lo único que hacen es contar su fortuna, explicó. En mi caso, prefiero hacer mis negocios en persona. De esa manera, descubro cada situación de primera mano y sin problemas de comunicación. ¿Por eso estabas en el puerto el otro día?, preguntó Sucrose. Así es. Y mira lo que encontré, respondió Dory orgullosa, señalando a Sucrose. Pero ahora que lo pienso, para ir desde Port Ormuz hasta casa tuvimos que caminar bastante, y nos tomó toda la tarde. Es bastante asombroso que hayas logrado llegar, aunque apenas. Honestamente, no puedo decir cuánto caminamos, suspiró Sucrose. Solo sé que mi cabeza estaba en otro lado y que siempre había árboles por todas partes. Quizá eso tuvo algo que ver, supuso Dory.
Aún así, creo que podemos afirmar con certeza que tienes una salud bastante robusta. Sukeose no había pensado mucho en ello hasta entonces, pero no había dormido durante días, excepto por el desmayo entre Liyue y Sumeru. Tampoco había comido durante días, y luego tuvo que caminar una larga distancia mientras enfermaba. Y el precio a pagar por todo eso había sido un simple resfriado del que se recuperó en un solo día, aunque aún quedaba algo de fatiga. Incluso ella misma estaba sorprendida por su propia salud. Por fin, la ciudad de Sumeru se divisaba a lo lejos. Estaba situada junto a un gran lago, al cual tenía un pequeño puerto que podía albergar barcos de tamaño mediano. Su gigantesco árbol divino destacaba, imponente, sobre los pequeños edificios a su alrededor. Sobre su tronco se alzaban algunas construcciones de considerable tamaño y diseño único. Sukeose ya sabía de ellas. Esa era la academia, la cuna de todo conocimiento en Teyvat. Siempre había deseado estudiar allí y ampliar sus horizontes sobre alquimia con la esperanza de acercarse a su sueño. Un deseo que tendría que posponer por el momento. La ciudad de Sumeru estaba rodeada en su mayoría por muros blancos con techos verdes, y tenía dos puertas, una al norte y otra al sur. La ciudad contaba con establos para las Stumperveas en ambas puertas para uso público, ya que no se permitía su entrada al interior. Dori, sin embargo, tenía su propio establo en la puerta sur, aunque parecía más un parque de diversiones para Stumperveas que un establo. Después de que la caravana cruzó un puente sobre un río, Dori desmontó de la Stumperveast y el empleado de antes ayudó a Sukrose a hacer lo mismo. Dori se dirigió a sus empleados. Muy bien. Todos saben qué hacer, les informó. Nos reuniremos aquí a la hora indicada. Dori y Sukrose se dirigieron hacia la puerta sur de la ciudad, mientras que el resto de la caravana fue a llevar las Stumperveas al parque de diversiones. En lo alto de la puerta sur había un gran arco de piedra blanca que separaba el área urbana de la ciudad de sus alrededores. Bajo dicho arco se encontraba un chico que las observaba. Parecía tener una edad similar a la de Sukrose. Tenía la piel bronceada, cabello gris hasta los hombros y ojos anaranjados. Llevaba un tocado negro con la forma de la cabeza de un chacal, largos guantes negros sin dedos, pantalones cortos negros con una capa azul en la cintura y polainas negras que dejaban los dedos de los pies al descubierto. En cuanto a su torso, lo tenía desnudo. Dori se acercó a él sin la menor preocupación. Vaya, vaya. ¿Acaso el general Mahamatra ha venido personalmente a recibirnos? Lo saludó Dori. Así es. La pequeña señorita Kusanali me pidió que escoltara a la recién llegada al santuario, explicó él, luego miró a Sukrose. Es ella, supongo. La mirada inexpresiva del chico hizo que Sukrose se sintiera incómoda. No estaba segura de si debía sentirse aliviada, asustada o simplemente gritar. Puso su mano sobre el hombro de Dori y la miró preocupada. Dori adivinó lo que quería preguntarle. Él es Kino, el general Mahamatra, le explicó. En otras palabras, lidera a los Matra. Sukeose se petrificó en el momento en que escuchó el nombre de los Matra. Miró a Kino mientras se encogía detrás de Dori, como si quisiera esconderse de él. Sin embargo, la pequeña estatura de Dori hacía imposible tal hazaña. No vamos a arrestarte. La pequeña señorita Kusanali nunca quiso que algo así sucediera, aseguró Kino. Si eso ha quedado claro, agradecería que vinieras conmigo. Ella te explicará todo. ¿Te importa si voy también? Preguntó Dori. No quiero dejarla sola. No es que cambiaras de opinión si te dijera que sí me importa, aceptó Kino en tono burlón. Las calles estaban llenas de actividad. Tiendas y puestos de todo tipo ocupaban ambos lados de las calles, con sus tenderos anunciando sus productos y ofertas. Las calles estaban abarrotadas de gente yendo y viniendo, ocupadas con sus quehaceres diarios. Sukeose hizo todo lo posible por no prestar atención a nada de eso, ya que pensaba que podría parecer que no estaba tomando el asunto con suficiente seriedad. Estaba abrumada por la mera presencia de Kino. Si Dori no hubiera estado allí con ella, habría tenido dificultades para soportar la presión. Comenzaron a subir hacia la parte alta de la ciudad. Primero llegaron a una zona residencial. Desde allí,
Caminaron por un camino pavimentado construido sobre una de las raíces del árbol divino. Cruzaron algunas grandes plataformas de piedra, también construidas sobre las raíces del árbol, en las que había mesas, puestos e incluso casas, mientras continuaban ascendiendo. Finalmente llegaron a la cima. Sukeose estaba un poco sin aliento, pero la vista que tenía delante le quitó lo poco que le quedaba. Estaba frente a la puerta principal de la academia. ¿Vamos a entrar a la academia?, preguntó Sucrose, sin poder contener su emoción. No exactamente, negó Kino. Solo pasaremos por el vestíbulo. El camino hacia el santuario continúa afuera. Yo evitaría esta parte si pudiera, gruñó Dori. Por lo tanto, Sukeose solo pudo ver el vestíbulo de la academia, el cual era enorme e incluso tenía una fuente en el centro. Algún día, estaba segura, llegaría a ver más. Atravesaron una puerta a su derecha y volvieron al exterior, a un camino que seguía subiendo. Continuaron avanzando y ascendiendo, y ascendiendo, y ascendiendo. Sukeose jadeaba y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Oye, Kino. Podríamos detenernos un momento, intercedió Dori. Sukeose acaba de estar enferma y aún no se ha recuperado del todo. Preferiría no hacer esperar a nuestra arconte, pero no parece que tengamos otra opción, dijo Kino, mirando a Sucrose. Espera, tal vez sí tengamos una. Kino se acercó a Sucrose y, sin decir una palabra, la tomó en brazos. Tal acción tomó a Sucrose por sorpresa y la hizo ponerse completamente roja. Intentó protestar, pero solo logró balbucear palabras ininteligibles. El resto del trayecto se dio con Kino cargando en brazos a una Sucrose muriendo de vergüenza, quien escondía su rostro con ambas manos, mientras Dori sonreía con picardía. Afortunadamente para Sucrose, nadie presenció aquella escena. Por fin llegaron a la parte más alta de la ciudad. El santuario de Surastana se alzaba frente a ellos, al final de un pasaje. Kino bajó a Sucrose con cuidado. La pequeña señorita Kusanali te está esperando adentro, le dijo. Lo siento, Dori, pero de aquí en adelante debe ir sola. Oh, bueno. Supongo que iré a encargarme del papeleo para la ciudadanía de Sucrose, se encogió de hombros Dori. Cuando termines, Sucrose, espérame aquí si aún no he regresado. Sucrose asintió varias veces, rápidamente y de forma breve, a ambos. Todavía sentía el rostro caliente y el corazón latiendo con fuerza. Se dio la vuelta y miró hacia el santuario. Dentro estaba nada menos que la arconte Dendro. Solo la idea de encontrarse con ella la ponía ansiosa. Además, aún estaba desconcertada por haber sido cargada. No podía hacer que sus pies avanzaran. Necesitaba calmarse. Inhala, exhala, Sucrose, murmuró para sí misma. Inhala, exhala, logró calmarse, al menos lo suficiente como para poder mover los pies de nuevo. Miró hacia atrás. Dori y Kino seguían allí. Ambos le hicieron un gesto de asentimiento. Ella les devolvió el gesto, miró nuevamente hacia adelante, tragó saliva y avanzó hacia el santuario. El interior del santuario era tal como Sucrose lo recordaba de su sueño. Ahora que podía pensar con claridad, logró identificar la forma de aquella estructura en el centro. Parecía un bulbo. Su sorpresa, esta vez, era otra. Toda la sala era inmensa y, sin embargo, desde afuera parecía del tamaño de una casa. Pensó que debía haber algún tipo de poder divino actuando allí. Frente a ella, antes de la estructura, estaba la niña que la había visitado en su sueño. La pequeña señorita Kusanali en persona. Con una sonrisa amable, la arconte le hizo un gesto para que se acercara. Sukeose caminó hacia ella con pasos rígidos, sintiéndose abrumada por tener ante sí a una figura tan importante. «¿Has venido?», la saludó la arconte. «Me alegra mucho conocerte al fin, Sucrose». «¿Ese sabe mi nombre?», tartamudeó Sucrose, apenas logrando que las palabras salieran de su boca. «¿Y qué quiere de mí, pequeña seño?». «Por favor, llámame Naida», la interrumpió Naida. «Y puedes dirigirte a mí de manera familiar. De hecho, por favor hazlo». A pesar de la petición de Naida y de su tono casual, Sukeose no se sentía menos abrumada. Al contrario, sus nervios empeoraron y hasta empezó a temblar. Al verla en ese estado, Naida optó por hacer lo que pensó que sería lo mejor para calmarla. La abrazó por la cintura.
Sukeose estaba tan sorprendida, perpleja y atónita que todos los pensamientos en su cabeza comenzaron a descontrolarse. ¿Qué significa esto? Fue lo único que Sukrose logró decir. Esto es solo para decirte que no necesitas tratarme de forma especial, que puedes ser tú misma conmigo, explicó Naida con preocupación. ¿Lo hice mal? Sukeose miró a Naida con incredulidad. No podía ni siquiera empezar a entender por qué la arconte pensaba que esa era una buena idea. Cuando se trata de interactuar con otros, soy como un pájaro tratando de escribir con sus alas, confesó Naida, aún abrazándola. Esto es algo que nunca he logrado aprender. No puedo entender cómo se sienten los demás y, usualmente, soy demasiado directa cuando hablo. La ansiedad de Sukrose desapareció de repente. En un instante pasó de sentirse abrumada a estar eufórica. Finalmente había conocido a alguien tan socialmente torpe como ella, y no era otra que la propia diosa de la sabiduría. Sintió como si su problema nunca hubiera tenido la importancia que siempre le había dado. Estaba tan feliz que, sin darse cuenta, había abrazado a Naida de vuelta y también le acariciaba la cabeza, algo que complació a la arconte. Después de terminar el abrazo, se sentaron en una plataforma con forma de flor dentro de la estructura central, la cual era sorprendentemente suave y cómoda. Naida comentó que esa era su cama. Sukeose hizo todo lo posible por no darle demasiada importancia y le preguntó lo que antes no pudo, ahora más tranquila. Entonces, ¿qué quieres de mí, Naida? En primer lugar, permíteme disculparme por el malentendido de los Matra el otro día. Fui yo quien los envió. Naida le explicó que había tenido conocimiento de su llegada a Sumeru en ese momento exacto. Por ello, había instruido a los Matra para que fueran en su búsqueda y la llevaran ante su presencia. Sin embargo, esas instrucciones se malinterpretaron como encuentren a la Polizón y arréstenla, lo que condujo a los eventos que Sukrose tuvo que enfrentar. Naida se disculpó nuevamente, y Sukeose aceptó sus disculpas con una sonrisa. Intuyó que la arconte se había preocupado por ella, así que quiso hacerle saber que ahora estaba bien. Pero aún así, ¿cómo estuviste al tanto de mi paradero todo el tiempo?, preguntó Sukrose. He tenido mucha curiosidad desde que Dori lo mencionó. Sé muchas cosas, y tengo mis medios para saberlas, respondió Naida. Gracias a ellos, conozco tu situación. Sé que fuiste arrestada y encarcelada por crímenes que no cometiste, que tuviste que abandonar tu hogar para escapar de las garras de los Fatui, que llegaste aquí, a Sumeru, sin saber cómo, y que actualmente estás bajo el cuidado de Dori. Entonces, ¿sabes qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿O cómo llegué aquí?, rogó Sukrose, ansiosa por conocer las respuestas. Naida, sin embargo, la miró con una expresión solemne y negó con la cabeza. Discúlpame. Me temo que no puedo responder esas preguntas, dijo. No obstante, puedo decirte que todos en Mondstadt están bien. No necesitas preocuparte por ellos. Aunque no era la respuesta que Sukrose esperaba, sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Al menos, parecía que nadie había tenido que pagar las consecuencias de su huida. En cuanto a lo que tenía planeado para ti, mi intención desde el principio era darte un lugar donde vivir, continuó Naida. No será exactamente lo que había previsto originalmente, debido al malentendido de ese día, pero ya he solucionado todo respecto a tu situación actual. A partir de hoy, eres oficialmente una ciudadana de Sumeru. ¿Qué? Así nada más. No así nada más. Ya te dije que me he encargado de todo. Dori solo necesita firmar los documentos, y estarás registrada en el Palacio de Alcázar Sarai. Eso significaba que la vida de Sukrose en Mondstadt quedaba atrás definitivamente, y que empezaría una nueva en Sumeru. Sukrose luchaba por aceptar esa idea. Todavía lamentaba todo lo que había perdido. Aún así, ya había decidido que seguiría adelante. Había hecho una promesa y no tenía intención de echarse atrás. Y aquí no has cometido ninguna ofensa, detalló Naida, así que los Fatui no podrían tocarte aunque te encontraran. Sukeose se entristeció. Entonces, ¿es cierto que iban tras de mí? Naida tomó la mano de Sukrose con ambas suyas y la miró a los ojos. Tristemente, sí. Sin embargo, aquí estarás a salvo, la consoló. No se atreverán a hacer nada en Sumeru.
Sukeo se bajó la mirada, con las orejas caídas. Seguía meditando sobre el asunto. Le aterraba pensar lo que los Fatui le habrían hecho si lograban capturarla. Respiró profundamente varias veces y luego miró a Naida, quien seguía sosteniéndole la mano y dándole pequeños toques. No sé cómo agradecerte por ayudarme, dijo Sucrose. Tengo una idea, respondió Naida. Déjame tocarte las orejas. Sucrose se sonrojó, cubrió sus orejas y se encogió, avergonzada una vez más. ¿Mis orejas? Sí, tus orejas. Parecen ser bastante suaves, insistió Naida. Déjame tocarlas y entonces podrás decir que no me debes nada. Lentamente, Sukeo se apartó las manos de sus orejas e inclinó la cabeza hacia Naida. Nada la avergonzaba tanto como que notaran sus orejas, y dejar que las tocaran estaba fuera de toda discusión. Aún así, después de todo lo que el Arconte Dendro había hecho por ella, pensó que al menos debía concederle ese capricho. Naida acarició las orejas de Sucrose, rascó la parte trasera y frotó las puntas con los dedos. Esto le hizo cosquillas a Sucrose, quien movía las orejas involuntariamente de vez en cuando. Vaya, son más suaves de lo que esperaba. Y esponjosas también, comentó Naida emocionada. Además, son bastante adorables cuando se mueven. Por favor, no diga eso, murmuró Sucrose. ¿Por qué no? ¿Acaso te avergüenzan? Sucrose le dio un asentimiento débil y tímido. Pues no deberías. Gritó Naida con enojo, mirándola a los ojos. Tus rasgos son lo que te define. Son lo que te hace ser tú misma. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir avergonzada de ellos. Sukeo se miró a Naida, atónita. No sabía si la estaba regañando o animando, aunque, juzgando por su expresión y la manera en que le sostenía la mano, supuso que era lo segundo. Naida, aún mirándola a los ojos, relajó su expresión en una sonrisa. Creo que ya he dicho todo lo que quería decirte, dijo. ¿Aún hay algo que quisieras preguntarme? Tantas emociones habían pasado por Sucrose en tan poco tiempo que ahora su mente estaba en blanco. Ni siquiera sabía si había algo que quisiera preguntar desde un principio. Tampoco se le ocurría nada más. Por lo tanto, decidieron terminar la conversación ahí. ¿A dónde planeas ir ahora?, preguntó Naida. Acordé con Dori encontrarme con ella justo afuera, respondió Sucrose. En ese caso, déjame acompañarte. Me gustaría tomar un poco de aire fresco. Los colores anaranjados de la tarde comenzaban a pintar el cielo. Sucrose se apoyaba en la barandilla frente al santuario, contemplando las vastas vistas que ofrecía un lugar tan alto. La inmensidad de la selva tropical de Sumeru se extendía ante ella, y un mar interminable de arena más allá. Entre ambos se alzaba una gran pared rocosa que separaba esos dos lugares tan opuestos. No había nadie más con ellas, así que Sucrose y Naida permanecieron en silencio, disfrutando de la agradable brisa y el canto de las aves nativas. En un momento, Sucrose rompió el silencio. Naida, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime. Sucrose titubeó por un momento. ¿Crees que me acostumbraré a mi nueva vida? Eso no lo puedo saber, respondió Naida. Ni los mejores astrólogos pueden saber con completa certeza lo que depara el futuro. El camino por delante siempre está por escribirse. Sucrose suspiró y apoyó su cabeza sobre sus brazos en la barandilla. Sin embargo, sé que eres fuerte. Más fuerte de lo que crees, continuó Naida. Y decidida hasta un punto imposible. Por eso sé que cumplirás todo lo que te propongas y superarás cualquier barrera que encuentres en tu camino. ¿Me sobreestimas?, disintió Sucrose. No es así. Sé perfectamente lo que digo. Momentos después, escucharon a alguien jadeando y voltearon la cabeza hacia el camino. Entonces, Dori apareció lentamente desde la pendiente. Estoy hecha polvo de tanto subir y bajar. Resopló. ¿Dónde está Kino para cargarme? ¿Sabes de qué está hablando, Sucrose?, se preguntó Naida, confundida. No. Ni idea. En lo más mínimo. Balbuceó Sucrose, roja como un tomate. Después de recuperar el aliento, Dori se acercó a ellas. Buenas tardes, Naida, saludó. Y gracias por ahorrarme la mayor parte del papeleo. Todo está al día ahora. De nada, sonrió Naida.
La dejo bajo tu cuidado. ¿Le pediste a Dori que estuviera en términos más familiares contigo también?, preguntó Sucrose. A todos, en realidad, reveló Naida. No quiero ningún trato especial solo por quien soy. Solo quiero ser como todos los demás, y sin embargo, parece que mucha gente prefiere dejarse cegar por el resplandor. Al ver la expresión melancólica de Naida, Dori se acercó a ella y le dio una palmadita en el hombro. No le hagas caso. Solo necesitas darle tiempo sin dejarlo ir, la animó. Por ejemplo, no he acumulado mi fortuna en solo 2 días. Tienes razón. Solo necesito no rendirme, se dio cuenta Naida. Gracias, Dori. Sucrose observaba a las dos pequeñas. Le habría gustado decir algo para animar a Naida también. Pero se quedó en blanco y ahora pensaba que ya era demasiado tarde. Se sentía un poco impotente. Bueno, entonces, Sucrose, creo que es hora de que volvamos, sugirió Dori. Necesitamos preparar tu nueva habitación lo antes posible si quieres dormir en ella esta noche. Sucrose no tenía objeciones. Estaba a punto de despedirse de Naida cuando ésta la abrazó por la cintura nuevamente. Espero que vivas una vida feliz aquí, en Sumeru, le deseó sinceramente Naida. Muchas gracias. Por todo, Sucrose le devolvió el abrazo. Sucrose y Dori se despidieron de Naida y comenzaron su camino de regreso al nivel del suelo. Una vez que desaparecieron por la pendiente, Naida regresó al santuario. Sin embargo, antes de entrar, se dio la vuelta y puso ambas manos sobre su pecho. Tenía una expresión arrepentida que no tenía nada que ver con la que había mostrado momentos antes. Perdóname, Sucrose. Realmente me alegra haber conocido a alguien tan curioso como tú. Pero la curiosidad también puede ser dañina, se disculpó. Por tu bien, no debes saber la verdad sobre lo que ocurrió en aquel entonces. Espero que lo entiendas, esta historia no me pertenece.